Bueno, vamos a explicar en este vídeo cómo hacer el cambio de forma cartesiana a polar y al revés, de forma polar a cartesiana. Y para hacerlo vamos a explicar cómo hemos averiguado cómo sabíamos que aquí este vector, que da el vector 1, 2, según explicamos en el vídeo donde se explica la forma polar, vamos a explicar cómo sabíamos cuál era el ángulo y cuál era el radio de la circunferencia en la que vivía este módulo. Dijimos este punto de aquí. Por lo tanto, el vector, ¿no? Dijimos que se podía averiguar cómo llegar de este punto a este punto averiguando a qué distancia estaban este punto de este otro, que sería entonces saber que vivía en algún punto de la circunferencia, y luego con el ángulo pues ya sabíamos cuál era ese punto. Bueno, pues ahora lo que vamos a explicar es cómo averiguar esas dos cosas. Bueno, vamos a empezar explicando la parte del módulo. O sea, vamos a ir en orden tal y como hicimos las cosas en ese vídeo. El módulo es lo más fácil, es relativamente sencillo de hacer y bueno, lo que necesitamos es sencillamente aplicar Pitágoras, ¿vale? Entonces vamos a presentarlo de una manera que se entienda fácil, pero al final solamente es eso. Bueno, lo que necesitamos, lo primero de todo es, para poder aplicar Pitágoras, es ver que tenemos aquí un triángulo rectángulo, y es así, lo tenemos, y para verlo vamos a trabajar con este triángulo que se forma aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom. Este triángulo que se forma aquí, y este triángulo es sencillamente el resultado de escribir 1, 2. Por eso tenemos aquí estas dos unidades, ¿vale? Esta y esta otra, porque el vector es el 1, 2. Entonces tenemos formado aquí un triángulo rectángulo. Evidentemente esto es el resultado de que estas líneas de referencia, estas bases o este sistema de referencia que tenemos aquí está formado por líneas que son perpendiculares. Si las líneas no fueran perpendiculares, pues todo esto sería mucho más complicado. Y por eso las líneas perpendiculares son siempre nuestra elección. Nos hace la vida mucho más fácil. Bueno, pues entonces esta distancia, es decir, el radio de esta circunferencia, sería sencillamente la longitud de la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Y eso significa que lo puedo calcular utilizando Pitágoras, como ya sabemos. Es decir, el módulo de este vector, aquí lo llama W, aquí lo llama U, bueno, pues es el módulo de este vector de aquí, que tenemos, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es lo que tenemos. Le hacemos la raíz cuadrada, nos da raíz de 5, y eso lo podemos aproximar por 2,24, pero el valor exacto es ese raíz de 5. Esto es un igual, es decir, realmente es eso, y esto es un aproximado, realmente no es lo mismo. Bueno, pues esto sería, como sabemos, el radio de la circunferencia. Ya como sabemos el ángulo, de nuevo trabajamos con el triángulo rectángulo que tenemos aquí. Vamos a cambiar esto para que se vea que es una U. Ya está. Para hallar el triángulo, el ángulo que tenemos aquí, lo que hacemos es recordar la definición de la tangente. O sea, supongamos que ahora pues no sabemos cuál es el valor, pero sí sabemos que ese es el ángulo en cuestión. Bueno, pues ahora lo que decimos es la tangente de este ángulo se define como el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Es decir, que sería 2 partido por 1. Es decir, la tangente de este ángulo de aquí, podemos llamarlo ángulo alfa, la tangente de este ángulo será igual al cateto opuesto, que es 2, partido por el cateto contiguo, que es 1. Es decir, este número que hay aquí, partido por este otro número que hay aquí. Por lo tanto, el ángulo será igual a la arcotangente de 2 partido por 1. Es
Estoy escribiendo 2 partido por 1, aunque es evidente que es 2 sencillamente para que se vea de dónde viene. Viene de este de aquí, ¿vale? Este 2 es este y este 1 es este de aquí. Bueno, pues así tendríamos el ángulo. Muchas veces vamos a tener no el ángulo que buscamos, sino uno parecido, ¿vale? Porque el arco tangente me devuelve un ángulo que va a estar entre menos pi medios y pi medios. Si hablo en radianes, en realidad esto sería un corchete, o entre menos 90 grados. Tenemos problemas ahí. O entre menos 90 grados y 90 grados. Entonces, esto puede ser un problema en algunas ocasiones, porque a lo mejor mi ángulo no está aquí. Mi ángulo a lo mejor es 140 grados, y 140 grados pues no estaría en este margen. Es decir, la tangente me da un ángulo que es uno de los ángulos que hay aquí. No hay problemas con eso. Vamos a quitar el boceto 1 a ver si así es más sencillo para el programa. Bueno, lo escribimos aquí. La tangente de mi ángulo es 2 partido por 1, de donde mi ángulo es la arcotangente de 2 partido por 1, de 2. Pero la arcotangente me va a devolver un ángulo que va a estar entre menos pi medios, como hemos dicho, y pi medios, o si hablo en ángulos, en grados, perdón, va a ser entre menos 90 y 90. Eso se corresponde gráficamente con un ángulo aquí, ¿de acuerdo? 90 hasta acá o menos 90 hasta acá. Y bueno, si el ángulo está por aquí, entonces no lo devuelve. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues hay que relacionar el ángulo que busco con uno de los que me ha dado, o mejor dicho, uno de los que me ha dado con el que busco. Si yo sé que va a estar aquí, pues, gráficamente tengo una idea de que el ángulo va a ser un ángulo, una cosa así, pues entonces necesito buscar cuál es el equivalente. Bueno, pues si tengo la tangente me ha devuelto un ángulo como ese, vamos a hacer una pequeña maña ahora aquí. Si la tangente me devuelve un ángulo como este de aquí, vamos a ponerlo. Y ahora lo vamos a pegar. Se queda enorme. Vamos a reducirlo. Bueno, pues ya que sí lo tenemos. Vale, aquí está. Entonces, si mi ángulo está por aquí, lo sé eso gráficamente, y la tangente entonces lo que va a hacer es que me va a devolver un ángulo que va a estar por aquí, es decir, va a ser la continuación de esa recta, ¿de acuerdo? Pero por aquí. Entonces, el ángulo que yo recibiré será este, mientras que el que busco es todo este. ¿De acuerdo? Bueno, pues sencillamente entonces lo que tengo que hacer al ángulo que tenga le sumo 180 grados, ¿verdad? Que es como giro desde aquí hasta aquí, esos son 180 grados. Entonces si el ángulo que me devolviera esto fuera menos 20, digamos, pues el ángulo que yo estaría buscando sería menos 20 más 180, que sería 160. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es cómo hacer el cálculo cuando el ángulo que nos devuelven no puede ser el ángulo que yo estoy buscando. Y eso lo sé gráficamente. No hay otra manera realmente de saberlo en los problemas que nosotros vamos a tener. En matemáticas se puede hacer con el signo del seno y del coseno. Bueno, pues entonces vamos a eliminar esto de aquí. Entonces hacemos la arcotangente
y en este caso todo cuadra, el valor que obtenemos tiene sentido y el valor que obtenemos pues es efectivamente nuestro 63, y algo, 63,43 grados, que es el valor que me proporciona GeoGebra. ¿De acuerdo? O sea, es así de fácil. Pasar de forma cartesiana a polar es así de sencillo. Entonces, el módulo, lo que sería el radio de polar, se obtiene con el módulo del vector, y el módulo del vector se obtiene utilizando Pitágoras. Si queremos una fórmula, bueno, pues eso sería sencillamente que si el vector lo escribimos, v lo escribimos como v1, v2, v de vector 1 y 2 como componentes. Si queremos podemos poner xy, ¿vale? Porque para ayudarnos a recordarlo. Entonces, ese radio de la polar, ese módulo del vector, lo podemos poner así con doble flechas o con una flecha, o sea, con dos rayas o con una raya. Esto se utiliza para no confundirlo con el valor absoluto. Entonces sería vx al cuadrado más vi al cuadrado, ¿vale? Esa sería la primera coordenada polar. Y las demás, la otra, que es el ángulo, que se puede escribir como θ o se puede escribir como alfa, pues sería la arcotangente de, hemos puesto aquí 2, 1, 2 es la y el 1 de la x, ¿verdad? Bueno, y el motivo es el que hemos dicho, ¿no? La manera de explicar eso es la que hemos dicho. Bueno, pues esto es cómo pasar lo primero. Esto es cartesiana a polar.